tal? Muy buenas noches. Qué gusto volvernos a encontrar en una nueva edición de Informa TVX Economía correspondiente este domingo 17 de julio. Es un gusto que nos acompañe en una nueva edición de este programa que es Economía para la Vida. Es un espacio coproducido por el Departamento de Economía de la UCA y por el canal TVX. Lo que nos interesa es poner a su discusión diversos elementos, diversos temas, asuntos de la economía de nuestro país y que son parte obviamente de la realidad de El Salvador. En esta oportunidad, ¿cuál va a ser el tema que vamos a desarrollar? Lo vamos a llevar en dos partes. El programa de esta noche va a ser la primera parte del tema economía solidaria. ¿En qué consiste la economía solidaria? ¿Cómo se observa en la práctica la economía solidaria? ¿Cuáles son algunos ejemplos de proyectos, de experiencias de economía solidaria? También vamos a hablar de cómo se vincula el enfoque de la economía solidaria respecto a otros enfoques para el análisis de la economía. Eso va a ser un poco lo que vamos a discutir en el transcurso de esta noche, que es la primera parte del programa de Informa TVX Economía, denominado Economía Solidaria. Nos acompaña en esta oportunidad Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, ustedes ya las conocen, economistas, docentes del Departamento de Economía de la UCA. Buenas noches, Zaira, bienvenida. Buenas noches, Carlos, y un gusto acompañar nuevamente, hablar de un tema muy interesante y muy importante. Gracias, Zaira, por estar con nosotros. Julia Evelyn, qué gusto volvernos a encontrar. Igualmente, un saludo muy cariñoso para todos y todas y bueno, gracias por este programa. Gracias a ustedes, Zaira, Julia Evelyn, por acompañarnos. Quiero comentarles rápidamente cuál va a ser la distribución de los temas que vamos a desarrollar en los próximos segmentos de esta edición de su programa Informa TVX Economía. En la primera parte hablaremos un poco sobre la relación de la economía solidaria con otros enfoques de las economías, como la economía social, el tercer sector, economía popular y el emprendedurismo. Vamos a hacer un vínculo de la economía solidaria respecto a estos enfoques de la economía. Posteriormente vamos a hablar de la definición de economía solidaria. ¿En qué consiste esto? ¿Cuáles son sus principales componentes? Luego vamos a hablar de las potencialidades de la economía solidaria y si es un carácter transformador y revolucionario en las sociedades. Y por último vamos a hacer las referencias de la economía solidaria en la práctica de nuestro país. Eso nos va a dar la pauta para el siguiente programa que vamos a llevar en el próximo domingo. Por el momento, permítanos la primera pausa. Volvemos en Informa TVX Economía. Regresamos. Continuamos en su espacio de Informa TVX Economía. En la edición de este domingo 17 de julio estamos hablando de economía solidaria. Nos acompañan Zaira Barrera y Julia Evelyn Martínez. Ambas son economistas y docentes del Departamento de Economía de la UCA. Y como lo había mencionado en este bloque, vamos a hacer la ubicación de la economía solidaria respecto a otras economías. Y me gustaría que iniciemos con esto, Zaira. ¿Es la economía solidaria lo mismo que la economía social? ¿Se puede categorizar de la misma manera? Bueno, yo creo que ya el término economía social dice algo, o sea, pareciera que hay una economía que es social y otra que no lo es. Entonces, eso ya nos dice una cosa. Ahora, es lo mismo economía social que economía solidaria. Al menos en los debates en Europa, donde hay toda una serie de estudios al respecto, que también los hay en América Latina, pero en este caso voy a contextualizar en Europa, el término, la diferenciación o la convergencia que tienen estas dos cosas es un debate. O sea, hay quienes afirman que la economía social incluye la economía solidaria. Hay quienes afirman que la economía solidaria es una cosa diferente de la economía social. Y esto, si es parte de o si es otra cosa, no es solo ni principalmente, aunque es un punto importante, la discusión semántica, si se llaman igual, si son complementarias o no, sino que esto tiene implicaciones políticas y de praxis muy importantes, porque tener una visión u otra provoca propuestas y acciones diferentes. Entonces, en economía social, al menos en el sentido en el que se populariza este término en Europa, se aglutinan iniciativas que centran su atención y su pensamiento en el trabajo y que funcionan con relaciones económicas altruistas. Esa es como la definición desde Europa. Y aquí entrarían, desde esta perspectiva, entrarían asociaciones, entrarían cooperativas, entrarían mutualidades, organizaciones de inspiración religiosa y también organizaciones de inspiración laica. Ahora, en materia ya propiamente de economía solidaria, los que la señalan como un elemento diferente de la economía social resaltan que la economía solidaria son actividades, no organizaciones. Y señalan que tiene valores que la caracterizan. Entre esos valores, la autogestión, el control democrático del excedente y la cooperación y el comunitarismo. Ahora,
los que diferencian a la economía solidaria de la economía social enfatizan en que la economía solidaria está más exenta de prácticas capitalistas en relación a la economía social. De ahí que su talante sea más antisistémico, que tenga un posicionamiento diferente frente a cómo se hace economía y frente a cómo se vinculan estas iniciativas económicas con su entorno, incluyendo también las luchas políticas que les atañen. Ahora, esto último que mencioné sobre que la economía solidaria son actividades actividades y la economía social son organizaciones, lo podríamos ilustrar, por ejemplo, en que puede haber organizaciones que se entiendan como organizaciones de economía social, pero cuya práctica no es de economía solidaria. Por ejemplo, podemos tener cooperativas de capitalistas, ¿sí? O podemos tener, por ejemplo, fundaciones del gran capital cuya actividad filantrópica se enmarca dentro de este rubro amplio que se denomina economía social. También podemos encontrar ahí otros organismos que mercantilizan las ideas solidarias, o sea, que lo usan como una especie de marca, de elemento de marketing para finalmente responder a objetivos de lucro. Entonces, aquí me interesa señalar que el talante de la economía solidaria es que se plantea frente a la iniciativa capitalista como una alternativa, pero una alternativa no solo porque está fuera del mercado del Estado, entonces es otra cosa, sino una alternativa por su organización, por los principios que la rigen, por las relaciones sociales con las que se producen estas iniciativas. Entonces, hay un elemento importante que también nos puede ayudar a entender por qué este tema ahora está tomando relevancia, auge y sobre todo en Europa. Bueno, primero tiene que ver con el retroceso del estado de bienestar que están experimentando varios países europeos a raíz de las reformas, por ejemplo España, por ejemplo Portugal, Italia, Grecia, que están retomando a la cooperación como un mecanismo de defensa frente a lo agresivo del capitalismo en su versión neoliberal. Entonces, pero esto amarra con otra idea que digamos que es conveniente para el capital. ¿En cuál sentido? Me explico mejor. El desmontaje del estado de bienestar implica hacer que los individuos se sientan responsables de su propio destino, ¿verdad? En el sentido de que el Estado no tiene por qué generar beneficiarios dependientes, sino lo que tiene que generar son emprendedores que pueden responsabilizarse de su propio bienestar y que a partir de la iniciativa privada, individual, generan bienes colectivos. Entonces aparece todo, no sé si alguna vez ustedes o el público que nos escucha ha escuchado mencionar esto, el emprendedurismo social. Sí. Y hay iniciativas con el discurso de que ayudar a otros es rentable. Entonces, quizá desmarcar las iniciativas de economía solidaria de esta idea de emprendedurismo basada en un individualismo, de que cada quien es responsable de su propio bienestar. Por ejemplo, si estoy desempleada, el desempleo no es un problema macro, es un problema mío. Entonces yo tengo que ocuparme de mi empleabilidad, de capacitarme, de esto que le llaman tener más capital humano para emplearme, o sobre todo de ser emprendedora y tener mi propio negocio, con vistas, obviamente, a la expansión y al ideal de este empresario capitalista. Hay un artículo que me parece que un poco caricaturiza esta idea, pero está bien. Es decir, nos hacen pensar que hay que ser emprendedor y el resultado de eso va a ser como una primera transnacional, ¿verdad? ¿No? Mi primera multinacional, como si es una cosa que solo depende de la voluntad y de tener las ideas correctas en el momento correcto, y como si todos y todas lo podemos lograr simultáneamente o en el mismo sentido, o como si todos y todas queremos eso también. Ya entraremos, has mencionado varios puntos interesantes, Zaira, en el desarrollo de los próximos segmentos, esta noción del emprendedurismo y cómo es su perspectiva, el análisis que ustedes tienen de esta lógica del emprendedurismo y cómo es, o se complementa o al contrario, constriñe totalmente a la noción de economía solidaria. Quiero retomar uno de los elementos que tú pusiste en perspectiva, Zaira, es hablar de economía solidaria, es de una economía anticapitalista, que tiene valores anticapitalistas. Y quiero aprovechar, Julia Evelyn, para hacerle esta pregunta. Hablar de economía solidaria, entonces, es un sinónimo de economía
economía popular, que es un popular distintivo. Y revolucionaria. Popular, no, pero un distintivo me refiero sí, de, no, clase, de la gente. Sí, no, mire, la economía solidaria es economía, sale de la economía popular. Pero hay que tener cuidado que no toda economía popular es economía solidaria, ¿verdad? Entonces sí, en la economía popular es la economía en el rebusque, en el hacer, en todas esas estrategias de vida, de sobrevivencia y reproducción de la vida que hace el pueblo, por eso hablamos de lo popular, el pueblo, ¿verdad? Encontramos una multiplicidad de iniciativas. Tenemos las ventas informales, tenemos los empleados por cuenta propia, tenemos las microempresas, las pequeñas empresas, algunas cooperativas, pero no todo eso por el simple hecho de ser popular es economía solidaria. Pero dentro de ese universo de lo popular sí hay unas iniciativas que tienen ciertas características, entre esas es su racionalidad económica. Yo creo que aquí es donde, bueno, yo quisiera complementar lo que ya Zaira nos planteaba anteriormente. O sea, yo creo que lo que puede diferenciar lo que es eso, que esa gran bolsa que llama la economía social o la economía popular de la economía solidaria, ¿verdad? Es la racionalidad económica. La racionalidad económica se refiere a cuál es la finalidad, por qué se está haciendo esa economía, por qué se produce, por qué se vende, por qué se innova, se hace innovación en este sector. Entonces, en la economía solidaria no se hace, o sea, la economía solidaria no busca vender, producir, generar empleo. Esos no son los objetivos, esos son los medios, porque, pero tampoco son las ganancias, sino que en la economía solidaria lo que se presenta, lo que se pretende es producir a un nuevo ser humano. Eso es lo que pretende. Y eso, y de ahí viene lo radical, lo revolucionario, ¿verdad? Que tiene, y la capacidad transformadora que tiene hacer economía solidaria. Porque cuando es cierto que en la economía solidaria vamos a encontrar personas, por ejemplo, cultivando huertos comunitarios, o en la economía solidaria encontramos también redes de productoras, productores con consumidores y consumidoras. Encontramos también iniciativas o organizaciones que se dedican al ahorro, al crédito. Sí, pero el objetivo al hacer esto y los resultados de esto no es simplemente tener ingresos, tener un empleo y la sobrevivencia, sino que en el fondo estas personas, lo que es la economía solidaria, al hacer esa forma de hacer economía, no solo están obteniendo resultados, digamos, económicos, sino que también están experimentando procesos de transformación humana, están cambiando su forma de relacionarse con las otras personas, su forma de ver el mundo, su manera de ubicarse dentro del mundo, y también se están transformando los valores, ¿verdad?, con los cuales se hace la economía. Entonces, por eso, bueno, el carácter quizás más que antisistema, sí, antisistema, por supuesto, porque el capitalismo es todo lo contrario a la humanización, el capitalismo deshumaniza. Entonces, la economía solidaria humaniza, transforma al ser humano, y eso es lo que nos permita, entonces, por eso comprender, primero, las grandes potencialidades que tiene la economía solidaria, y también hacer una crítica, yo creo que hay que hacerla muy fuerte y muy directa, a todas estas pretensiones de instrumentalizar o de manipular la economía solidaria para convertirla más bien en una forma de hacer políticas sociales compensatorias o para continuar con la lógica de la reproducción del capital. Perfecto, Julia Evelyn. Tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque nos comente un poco de los componentes de la economía solidaria. Hemos hablado un poco de la finalidad, del objetivo que persigue. Y necesitamos aproximarnos a una definición también. Perfecto, vamos a hacer definiciones y componentes de economía solidaria. Claro. Permítanos una pausa y volvemos a su espacio de Informa TVX Economía. Regresamos en instantes. Continuamos en su espacio de Informa TVX Economía de este domingo 17 de julio. Nos acompañan Zaira Barrera y Julia Evelyn Martínez, docentes y economistas del Departamento de Economía de la UCA, y estamos hablando en esta oportunidad de la economía solidaria. Retomando entonces, Julia Evelyn, lo que discutíamos en el segmento anterior, creo que es importante para nuestros amigos y amigas de la audiencia es ¿qué es esto de la economía solidaria? ¿Cómo se conceptualiza? Y luego, ¿cuáles son sus componentes? Es decir, ¿qué caracteriza la economía solidaria de otras nociones de pensar y de ver la economía? De ver la economía. Bueno, me gustaría primero señalar la dificultad que existe de poder comprimir
esta realidad tan amplia, tan diversa, tan compleja de lo que llamamos economía solidaria en un concepto. Yo creo que cualquier concepto que intentemos se va a quedar muy corto. Pero bueno, yo sí creo que sí necesitamos partir de una definición. Quizás definición de economía, la economía solidaria, pues es una forma de hacer economía desde la solidaridad, fíjese, desde la visión de la solidaridad, desde la perspectiva de la solidaridad y de hacer economía con solidaridad. Fíjese, son dos, desde la solidaridad y con solidaridad. Pero para esto tenemos que primero comprender qué es solidaridad, porque de solidaridad aquí se habla y a lo mejor estamos entendiendo cosas diferentes. La solidaridad viene de una palabra del idioma latín, soliditas. Solidaridad viene de soliditas y solidita es sólido. Y sólido significa partes muy pequeñas que están unidas entre sí con una gran fuerza, de tal manera que logran formar una unidad. Entonces, solidaridad, apliquemos entonces, solidaridad, hacer economía desde la solidaridad o con solidaridad, tiene que ver con hacer economía como si fuéramos una unidad con otras personas. Mire, esto es fundamental saber el significado, porque entonces solidaridad no tiene nada que ver con los programas de las comunidades solidarias urbanas, rurales, o el programa Solidaridad. No, es solidaridad ni es caridad. Solidaridad no es ayudarle a los pobres, no es tener misericordia, cosas muy importantes, pero la solidaridad no tiene nada que ver con eso, sino que es hacer economía desde esa unidad con otros y con la unidad con otros y otras. Entonces la economía solidaria tiene varios componentes. Yo me quiero referir quizás a los más destacados, sí. Digamos, si nosotros pudiéramos hacer como un checklist, ¿verdad? Un listado y decir, bueno, ¿cuáles son, como qué tendría que fijarme? ¿En qué elementos para clasificar si una iniciativa popular, económica popular, es de economía solidaria o es de otra? Pero yo primero me fijaría en la organización. O sea, toda la economía solidaria se caracteriza porque son expresiones de hacer economía, de producir, de vender, de hacer finanzas, de consumo, de cuidados, ¿verdad? Que tienen que estar, la gente está organizada, las comunidades están organizadas. Organización. Si no hay organización, no hay economía solidaria. Quizás punto de partida. Pero también no toda organización es economía solidaria. Eso es lo que nos lleva al segundo elemento. Segundo elemento es el tema de, bueno, le llamamos en eso de la teoría de la economía solidaria factor C. El uso intensivo de un factor de producción que se llama el factor C. En estas organizaciones lo que encontramos es gente que se relaciona entre sí con relaciones de comunidad. El C no es solo cooperación o cooperación o comunicación o colaboración, no, C viene de la palabra, es la primera palabra la primera letra de la palabra comunidad. Entonces, en estas organizaciones las personas no solamente están ahí porque quieren tener un empleo o tener un ingreso o tener ganancias, ¿no? Si las empresas capitalistas también lo hacen, se unen, ¿verdad? Para lograr, no, la gente se une y al unirse se relacionan como si fueran una comunidad. Por eso además del factor C, la gente siente como una. Comparten penas, alegrías, triunfos, fracasos, están en las buenas, en las malas, celebran, comparten. Eso, viven como una comunidad. Segundo, la tercera característica tiene que ver con la propiedad. Y aquí también eso es una cosa bien importante, porque aquí es donde se separa de las visiones capitalistas, digamos, de la economía solidaria. En la economía solidaria, la propiedad de los medios de producción está unida al trabajo. Es decir, las personas que trabajan en esa iniciativa, vendiendo, produciendo, administrando lo que sea, son las mismas propietarias de los medios de producción. Es decir, como no hay separación entre la propiedad y el trabajo, entonces no hay posibilidad de explotación. Entonces, pero en cambio encontramos microempresas o algunas iniciativas de asociativas, creo que le llaman de las que está promoviendo el gobierno, como la CONAMIPE, que dicen que no, es que es economía solidaria. No es economía, porque ahí lo que son es unos empresarios que aunque sean muy pequeñitos o pequeñitas, pero están explotando a la clase trabajadora, entonces porque está separada la propiedad del trabajo. Entonces en la economía solidaria están unidas. Y la cuarta característica es la autogestión. Okay. Autogestión significa que son iniciativas que no dependen de ONGs, que no dependen de gobiernos, que no dependen de técnicos o técnicas, sino que son iniciativas en las cuales las personas deciden
de forma organizada y de forma democrática qué producir, cómo producir, para qué, cómo lo van a hacer, con qué tecnología. Y sobre todo deciden qué hacer con los excedentes económicos que se obtienen de esa actividad. Entonces, ahí tenemos, entonces, que es una forma, ¿verdad?, de hacer esta economía. Y al final, yo a esto le agregaría también la racionalidad, donde la racionalidad es la vida, donde la racionalidad es la transformación social, no solo, pero no la transformación solo de los demás, ¿verdad?, que cambien nosotros o las otras, sino que al mismo tiempo las personas que están ahí están cambiándose a sí mismas. Julia Evelyn nos ha mencionado, Zaira, una definición de economía solidaria y nos ha hablado de 4 características y ha reiterado la palabra hacer economía, pero también es una manera de pensar economía, la economía solidaria, Zaira. Sí, claro, buen punto. Se me olvidó eso. Sí, pues necesariamente somos seres que piensan, que hacen, y es un proceso de ida y vuelta continua. Entonces, hablar de economía solidaria también implica cambiar y desaprender las cosas que hemos aprendido sobre ciertos puntos básicos para comprender los procesos económicos. ¿Qué cosas tendríamos desde la academia, pero también desde personas que se relacionan a través de procesos de producción y distribución, que tendríamos que desaprender para incorporar en nuestra forma de entender a la economía estos elementos que ahora, hoy por hoy, no están incorporados? El factor C, todo eso no aparece ahora en los marcos hegemónicos de estudios económicos. Entonces, lo primero que me señalo yo es cuestionar la concepción del ser humano, ese famoso homo economicus, que tiene una racionalidad medio fin, y que está dispuesto a saltarse cualquier regla moral, ética, religiosa y de lo que sea para lograr ciertas finalidades. O sea, la concepción de que el ser humano es egoísta, es hedonista, es utilitarista, maximizador, optimizador, hiperracional, y que somos, y esto yo lo he escuchado de los propios estudiantes de la carrera, no, es que el ser humano es por naturaleza egoísta, y lo que yo no haga, pues lo va a hacer el otro. Es decir, siempre somos educados y socializados a la defensiva del otro. O sea, el otro como mi principal... Sálvese quien pueda. Eso, como mi principal enemigo. Entonces, esa es una cosa, es un punto neurálgico de los estudios económicos actuales, es concebir al ser humano de esa manera. Entonces, tenemos que cuestionar eso. Primero. Segundo, el centro de la economía solidaria son las personas y la vida, porque las personas somos seres físicos conectados con nuestro entorno natural. Eso implica devolver a la economía la dimensión que conecta a los seres humanos con su entorno. Y esto implica necesariamente romper con la idea de que la naturaleza es una enorme despensa de recursos de la que podemos tomar y a la que podemos tirar sin restricción alguna. Hay formas más ortodoxas y menos ortodoxas de incorporar esto, creo que ya lo hemos hablado en algún momento, pero es algo que no se puede ya obviar. Entonces, en el estudio de la economía solidaria hay que incorporar eso, el cambio de las relaciones entre las personas, que es lo que señalaba Julia Evelyn, también se refleja en un cambio en la interacción con nuestro entorno. Y eso tenemos que incorporarlo en nuestra forma de comprender la economía. Comprenderla no como un proceso que ocurre con seres en el aire, somos seres naturales que tienen un entorno y que tienen que relacionarse con ese entorno para resolver la vida. Entonces, tenemos que incorporar esa dimensión. Otra cuestión que hay que también destacar del proceso económico, que en ciertos marcos teóricos se hace, es el tema del poder. O sea, no podemos obviar en la comprensión de la economía que hay ejercicios de poder que pueden expandir o limitar los alcances de estas iniciativas económicas. También tendríamos que mudar nuestra idea, y cuando digo nuestra me refiero a la academia, pero también en general, la idea de cuáles son los objetivos últimos o los ideales de éxito. O sea, por ejemplo, una iniciativa económica es exitosa si genera excedentes, independientemente de cómo se generen. O una iniciativa es exitosa si genera excedentes monetarios. En calidad de dinero. Y revisan los estados financieros. Los estados financieros. Sí, y este es un punto relevante porque, quizá para amarrar con un tema que quizá Julia Evelyn más adelante pueda tomar,
y es el caso de la cooperación, el papel que juega ahí la cooperación o las fundaciones que, digamos, apoyan o promueven o acompañan estas iniciativas. O distorsionan algunas veces la economía solidaria. Exactamente, el papel que juegan porque pueden supeditar el alcance revolucionario o transformador de estas iniciativas a sus propios objetivos y por lo tanto limitar su crecimiento. O pueden decir, no, es que esta iniciativa, como no genera excedentes, no es útil, cuando en realidad es no es dinámica, le llaman aquí, no es de reproducción a escala ampliada. Es decir, la racionalidad de la vida como una racionalidad, como una irracionalidad. Okay. Eso. Sí, tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn, tengo que hacer una pausa, pero me gustaría que en el siguiente bloque conectemos dos elementos. La praxis de la economía solidaria, cómo se puede manifestar en diversas expresiones organizadas de los ciudadanos, y el otro, un debate sobre una expresión que tenemos de manera más reciente, esto del emprendedurismo. ¿Cómo se analiza desde el enfoque de economía solidaria estas experiencias del emprendedurismo? Si les parece, vamos a hacer una pausa y continuamos con más en su espacio de Informa TVX Economía. Regresamos en instantes. Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Economía. En esta oportunidad del domingo 17 de julio hablamos con Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera de la economía solidaria. Ese es el tema que hemos estado desarrollando en el transcurso de estos minutos. Ahora, Zaira, me gustaría que platiquemos un poco de la práctica. ¿Cómo se puede observar expresiones de economía solidaria? ¿Cómo es la conexión entre circunstancias de la vida, de lo cotidiano de la gente a nivel agrícola o a nivel comunitario? ¿Cómo este enfoque de la economía solidaria tiene un aterrizaje en la vida, en la cotidianidad de las personas? Bueno, quizá aclarar que, como lo veníamos desarrollando, la economía solidaria vincula praxis y vincula formas de comprender la economía. Y yo quisiera seguir explorando lo anterior antes de dar respuesta a esa pregunta, que considero que lo va a retomar Julia Evelyn con más detalle más adelante. Yo quisiera retomar esto de como el impacto que tiene la comprensión de nuestra sobre los procesos económicos en la praxis. Entonces, lo primero sería señalar, reiterar que la economía solidaria es una forma alternativa de comprender la economía y es una forma alternativa de comprenderla que no es que surja de la imaginación, sino de la realidad misma. Entonces, la práctica misma de esta economía solidaria, de estas iniciativas solidarias, de las cuales va a hablar Julia Evelyn más adelante en detalle, pero que son iniciativas de personas que se juntan, que ven que tienen un problema o una situación y que en conjunto plantean soluciones y tienen una forma de funcionar que les ayuda a resolver ciertos problemas en el corto plazo y otra serie de situaciones en plazos mayores. Lo estoy diciendo de manera general. Sí, sí. Pero vuelvo a esto de cómo se entiende la economía o cómo se comprende como marco de análisis, porque se nos presenta también como una alternativa al pensamiento único. O sea, no es solo una alternativa económica para resolver la vida, sino también es una alternativa al pensamiento único de qué es ciencia o qué es económico y qué no. Sobre esto hay un elemento en el caso de Europa, pero también lo hay en América Latina, de que hay una insistencia que la economía solidaria o que la economía social allá deje de ser una cuestión de estudios así como sociológicos, como un apartado pequeño de estudios anecdóticos de formas de hacer economía y que se introduzca como una forma de comprender la economía y no tanto como estos apartados pequeños, como un curso de especialización, una cosa así, sino que se ponga de tú a tú con el pensamiento hegemónico que presupone que los seres humanos somos hiperracionales, egoístas, etcétera, y que se contrapongan con estas otras visiones de economía. En América Latina se hacen esfuerzos, en la UCA especialmente, hay trabajos pioneros de sistematización y de colaboración con estas iniciativas. Tenemos los trabajos del profesor Aquiles Montoya, la licenciada Julia Evelyn también ha trabajado en estos materiales que tienen que ver con eso, cómo entendemos la economía y desde esa comprensión, desde esa sistematización, cómo se acompañan estas iniciativas que realmente existen, que es lo que un poco me cuestionaba. Sí. Creo que incluso yo quisiera tomar una mención de lo que Zaira, para hacer la conexión Julia Evelyn y tener su aporte es,
Muy bien, creo que Zaira nos ha explicado de manera muy apropiada, muy adecuada el tema de la racionalidad que tiene la economía solidaria y contra qué está, o sea, porque es una concepción distinta de hacer y de pensar economía. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo se materializa esto para las personas? Y quiero poner el otro elemento que habíamos dejado para pendiente. ¿Cómo esta noción del emprendedurismo se puede hablar como economía solidaria? ¿No es economía solidaria? Es economía solidaria. Entonces, justamente quiero poner esos dos puntos para su análisis. Bueno, quizás yo eso quiero dejarlo bien claro porque se me olvida más adelante de explicarlo. No, el emprendedurismo en cualquier modalidad, cada vez que se oye hablar de emprendedurismo, eso no es economía solidaria. O es una economía solidaria falsificada, digamos. O sea, de fantasía, de mentira. Eso no es economía solidaria. Yo voy a regresar a eso, pero antes sí quisiera volver a la importancia no solo de conocer cómo es que las personas están haciendo esta economía solidaria, porque esto no es una propuesta teórica. O sea, toda esta teoría y pensar la economía desde la solidaridad, no es que primero fue la pensada, primero fue la teoría y después la gente empezó a hacer economía solidaria. Así no es la cosa. La gente está haciendo economía solidaria en el mundo entero. Lo que pasa es que no es visible. Y en nuestro país también existen muchísimas experiencias de economía solidaria que lamentablemente muchas veces cuando las organizaciones no gubernamentales, la cooperación o el gobierno se entera de esas iniciativas y las quiere ayudar, termina, en lugar de hacerles bien, les hace mal, pues porque las distorsiona y las hace fracasar. Pero la economía solidaria, esa práctica, yo creo que es una forma de regresar a la economía de la comunidad. Es decir, no es que tenemos que promover o avanzar hacia la economía comunitaria, es que las sociedades humanas hacían economía comunitaria, hacían economía con la solidaridad, y por eso es que logramos avanzar tanto en el desarrollo de la humanidad. Pero cuando llega el capitalismo en Europa y después que se expande al mundo entero, el capitalismo rompe con esa idea de la economía comunitaria y nos convence y nos hace que empecemos a trabajar separados, desconectados entre nosotros y nosotras, y los valores de la cooperación, de la solidaridad, del compartir, se comienzan a cambiar por los valores de la competitividad, del egoísmo, del individualismo, del sálvese quien pueda, ¿verdad? Entonces, lo que pretende la economía solidaria en la práctica es que las personas retornemos a la economía, digamos, a la economía de la comunidad. Ahora, ¿cuál es el problema con el emprendedurismo? Que el emprendedurismo, aunque muchas veces habla de emprendedurismo solidario, pero el emprendedurismo son políticas públicas de los estados neoliberales, que con apoyo de la cooperación internacional, de los organismos financieros internacionales y de muchos tanques de pensamiento neoliberal, como por ejemplo en nuestro caso FUSADES, pero también a nivel mundial hay otros. Entonces, que han tratado de vender la idea de que frente a los efectos negativos que el sistema capitalista tiene sobre el empleo, o sea, o más bien sobre el desempleo, las fallas de mercado, que dicen que tiene eso. Entonces va a aparecer, ¿verdad? La gente, que hay que entrenar a las personas, que hay que desarrollarles como el espíritu emprendedor, o hay que despertar al capitalista que todos tenemos dentro, porque eso es lo que quiere decir. Todos adentro tenemos un capitalista que está dormido y que solo se trata de que nos den la información, las capacitaciones, los campamentos de emprendedores y lo demás, o nos pongan a concursar, ¿verdad?, en proyectos de emprendedurismo, y se nos va a despertar el espíritu emprendedor, el espíritu capitalista, y vamos a empezar con una microempresa, después se va a hacer pequeña, mediana y grande, y al final todos vamos a ser capitalistas. Esa es primero la gran estafa. La gran estafa que tiene el emprendedurismo, porque lo que trata es de que el Estado se deja de responsabilizar y sobre el velar por los derechos, sobre todo del empleo, el derecho al empleo, el derecho al trabajo de los jóvenes y las jóvenes, ¿verdad? Y entonces como que vuelca hacia ellos, bueno, hay que se ocupen en algo, hay que sigan en las labores de subsistencia, hay que vean cómo se las arregla, porque si fracasan, entonces es culpa de ellos, si triunfa, es porque pudieron salir adelante. Pero además el emprendedurismo, entonces no solo es esa política, digamos, asistencialista, o esa política que trata de compensar esas fallas de mercado, esos efectos negativos del capitalismo sobre el empleo, sobre todo juvenil, sino que también tiene un gran componente ideológico. Porque usted, una vez que a la gente la convence de que es emprendedora,
y de que usted puede llegar a ser un gran empresario. Todos somos como don Ricardo Poma, pues, o los señores Simán. Todos podemos empezar, que empezaron de chiquitos y al final se hicieron grandes. Eso hace que entre la juventud, sobre todo, los valores del egoísmo, los valores del individualismo, de la competitividad, se aniden, se desarrollen y al final, en lugar de buscar formas de cooperación, de solidaridad para solucionar los problemas de empleo, de ingresos y de vida, entonces terminan más bien separándose, desconectándose y agudizándose los problemas. Julia Evelyn, solo tengo un minuto, le pido en un minuto, en el ejemplo que usted ha mencionado, me pareció interesante de jóvenes emprendedores, ¿cuál sería la antítesis desde la lógica de la economía solidaria? Es decir, ¿cómo jóvenes podrían hacer, ejemplificado en algo muy concreto, empresas solidarias? Empresas solidarias, por ejemplo, en una empresa, digamos, ¿qué le podría decir? Yo lo que sé, los estudiantes de economía siempre me están diciendo, ¿y qué podríamos hacer para hacer economía solidaria? Pues sería algo tan simple, le digo, como por ejemplo tengan una librería solidaria. Una librería basada, es que es una empresa, claro que es una empresa. Podría ser una librería, papelería, ¿cómo se llama? Reproducción de materiales y todo. Pero no es que va a ser uno o una la dueña y los demás van a ser sus asalariados, y a lo mejor no, sino que hagan una especie de cooperativa, un grupo solidario, y empiecen y van a ser propietarios, pongan sus ahorros, e incluso pueden hacer un préstamo, pongan esa empresa, y eso sí, cuidado, todos van a ser propietarios de la fotocopiadora, de los libros que venden, de los inventarios, todos son propietarios y propietarias, pero todos y todas van a trabajar ahí. Todos van a tomar las decisiones y al final todos y todas van a decidir sobre el uso que se hace del excedente y van a tratar también al mismo tiempo, ¿verdad?, de dar eso, de hacer una contribución no solo individual, ¿verdad?, porque necesitan empleo, necesitan ingresos, sino que también pueden hacer una contribución a las comunidades en donde están insertos. Y al final es esto, al final cada vez que ustedes trabajen juntos y juntas, cada vez que hagan, que prueben de que siendo solidarios y solidarias pueden obtener mejores resultados que siendo individuales, ustedes no solo van a actuar solidariamente, sino que van a empezar a pensar solidariamente. Y en esa combinación entre la práctica y la teoría, ustedes van a cambiar y al final van a terminar cambiando el mundo. Tenemos que hacer una pausa, Julia Evelyn Zaira, pero en el siguiente bloque, que es el último, vamos a hacer las valoraciones o reflexión final de este programa que hemos desarrollado muy interesante de economía solidaria. Permítanos una pausa, regresamos en instantes en su espacio de Informa TVX Economía. Volvemos. Gracias por su preferencia. Continuamos en Informa TVX Economía. En la edición de este domingo 17 de julio estamos platicando con Julia Evelyn Martínez y Zaira Barrera, economistas de la UCA de la Economía Solidaria. Estamos llegando al cierre de este programa y, como saben, en este último segmento siempre lo ponemos para las valoraciones, reflexiones, análisis de nuestras invitadas dirigidas hacia usted sobre el tema que hemos discutido en el transcurso de esta hora. Zaira, ¿cuáles son, a tu criterio, los principales puntos o elementos que destacarías de esta plática que hemos tenido en una hora sobre la economía solidaria? Y planteo un elemento más para ti, para Julia Evelyn, el asunto de las condiciones en El Salvador, las condiciones económicas para desarrollar este proyecto de la economía solidaria. Bueno, quizá empiezo señalando que la economía solidaria, como se ha insistido a lo largo del programa, tiene como característica un talante transformador, revolucionario en el sentido de que le da la vuelta de 360 grados a la forma como hacemos y cómo comprendemos los procesos económicos. Eso por una parte. Por otra parte, me mencionabas como cuáles son las condiciones económicas que se necesitan para. Creo que las condiciones económicas son importantes, pero me parece que también quiero aprovechar el espacio para señalar que no solo se necesitan condiciones económicas, sino que también hay que generar otro tipo de condiciones para posibilitar que el carácter transformador de estas iniciativas no encuentre límites en estos otros espacios. Me acuerdo que en ese sentido el profesor Aquiles Montoya insistía en la construcción de relaciones populares de poder. ¿A qué se refería esto? Bueno, se refería a que estas iniciativas, en efecto, pues tienen un origen económico, resuelven problemas de carácter económico, pero su carácter transformador les lleva
más allá de lo económico, y entonces vienen trabas en materia de lo político, luego en cuestiones de legislación también, que no reconocen su carácter diferente, y en otros sentidos. En otros países hay centros especializados de estudios de economía social y estudios cooperativos, y estos centros de estudios dan entre sus resultados, por ejemplo, modificaciones a leyes específicas sobre cómo se reconoce la propiedad, sobre cómo se van a manejar los excedentes, que son posibles introducirlas al sistema de leyes del país, porque hay centros de estudio especializados que están sistematizando estas experiencias, que ven cuáles son sus necesidades, que pueden traducir eso en un marco legal que les permita crecer y desarrollarse. De ahí la importancia, quizá en lo que me he venido centrando, de esto de la comprensión, la sistematización, acompañar la economía solidaria, porque finalmente esta sistematización puede dar pie a que se le vaya abriendo campo, y que, por ejemplo, cuando haya dudas, en el caso de los jóvenes que mencionaba, ¿cómo hacemos una empresa solidaria? Que también haya un marco jurídico que les permita saber cuáles son las opciones, o sea, que la forma por acciones, por ejemplo, sociedad anónima no es la única forma de tener una empresa. Eso implica poner en el marco legal la existencia de estas otras iniciativas. Un profesor de Derecho me decía, el derecho, las legislaciones es por definición conservadora. Y entonces, no tener en cuenta el aspecto legal de las cuestiones es olvidar que la lucha política que hay por la reivindicación de estas iniciativas. Entonces, quizá a manera de cierre de mi parte, yo diría eso, el carácter transformador, revolucionario de las prácticas solidarias y de cómo se comprende, pueden potenciarse si se acompañan mutuamente y se van abriendo campo en un entorno hostil, porque hay un entorno hostil hacia estas iniciativas. Ha hecho una mención muy importante, Zaira, porque ciertamente uno puede pensar solo las variables estrictamente económicas, pero desarrollar la propuesta teórica y práctica de la economía solidaria significa entonces desarrollar relaciones sociopolíticas, culturales también, y marco ideológico de conocimiento sobre la economía solidaria. En ese caso, Julia Evelyn. Sí, yo con esto quisiera terminar también diciendo que nosotros en el Departamento de Economía de la UCA, como parte de eso, de tener otro enfoque de la economía y preparar a nuestros estudiantes para que sean economistas, para otro mundo, para otra economía, para un mundo que sea más justo, más humano, para seres humanos que transformen y se transformen al mismo tiempo. Sí, tenemos dentro de nuestro pensum de la carrera de economía una materia dedicada a la economía solidaria, se llama la materia Economía Solidaria, pero también tenemos una línea de investigación en el departamento sobre economía solidaria, y también muchos procesos de graduación de los estudiantes que se realizan también se enfocan a la economía solidaria, porque sí creemos que la práctica de la economía solidaria, esa otra economía, cuando hablamos otro mundo es posible, bueno, otra economía es posible, pero eso no se logra solo con voluntarismo o solo con clichés o con consignas, sino que también tiene que tener mucha práctica y tiene que haber teoría, y aquí viene la responsabilidad de la academia, ¿verdad?, de proporcionar y acompañar, más nunca sustituir, pero sí acompañar estos procesos de conocimiento. Entonces yo creo, por ejemplo, yo llamaría unos minutos, aprovecharía los últimos minutos quizás para hacer un llamado a la juventud que está viendo este programa, ¿verdad?, para que conozcan más sobre la economía solidaria, que pongan atención a la materia de economía solidaria, se están estudiando economía, y que conozcan muchas experiencias y que se den cuenta que esto no es algo que solo está en los libros o que solo está en la teoría, sino que hay una práctica alrededor del mundo, que creo que es la que va a abordar en la segunda parte del programa, las iniciativas, pero yo especialmente les digo, el mundo está cambiando, porque el capitalismo está llevando a la humanidad al borde de la extinción, al planeta lo está poniendo al borde de la extinción. Entonces necesitamos otra economía que sea alternativa a esa economía capitalista, y la economía solidaria es una vía de hacerlo. Así es que yo llamaría a conocer más sobre esto, a romper con los esquemas mentales, ¿verdad? Y con todas esas, también esa mitología, ¿verdad?, que se impone sobre que la solidaridad no es posible porque somos naturalmente egoístas. Eso es una falsedad. Ya eso está demostrado que eso no es así, ¿verdad? Que nosotros lo que tenemos que volver es a la solidaridad, y ojalá
de veras podamos enarbolar la bandera de la economía solidaria para construir ese otro mundo que no solamente es posible, sino que es urgente si queremos sobrevivir como humanidad. Perfecto, Julia Evelyn, ha sido un gusto, gracias por habernos acompañado. Zaira, también ha sido un gusto volvernos a encontrar. Estoy seguro que en los próximos capítulos y ediciones de Informa TVX Economía desarrollaremos una gama de temas para profundizar y ponerlo a discusión de nuestros amigos y amigas. Y la idea es esto, un enfoque alternativo para ver la economía que no se discute en los medios de comunicación. Claro, y esto es un poco el objetivo y la expectativa de Informa TVX Economía. De momento les agradezco por habernos acompañado esta noche. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias, sí, también por romper esta brecha, porque esta es la primera vez que hablamos de economía solidaria en un medio de comunicación, así es que esto es un hito en la historia. Y seguro vamos a seguirlo haciendo en este espacio de Informa TVX Economía. Muchas gracias. A ustedes, Julia Evelyn y Zaira, y a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en el transcurso de esta hora de análisis desde la economía solidaria, que ha sido el tema que hemos abordado en esta edición de Informa TVX Economía. Los invitamos para la próxima edición del próximo domingo, que estaremos abordando este tema de economía solidaria. En el segundo capítulo hablaremos de experiencias, casos y ejemplos en El Salvador y en el mundo de este enfoque de la economía solidaria. Por hoy ha sido todo. Les deseamos una feliz noche. Se despide su amigo Carlos Monterrosa. Hasta la próxima.